Hoy día nos encontramos con un reconocido escritor jalisciense, Luis G. Abadiel, novelista e investigador, especializado en literatura de horror, paganismo y pseudobibliografía. En distintos momentos ha desempeñado distintos roles, como coordinador de talleres literarios, corrector de estilo, columnista librero, entre muchas otras cosas. Él ha escrito obras como El Código Secreto del Necronomicon, La Larga Noche, entre muchos otros libros. ¿Hay algo en particular del proceso de escribir que sea más de su agrado o llame más su atención? La parte más interesante, en particular, sabes, por el tipo de cosas que escribo, es la documentación. El buscar información, cotejar, buscar datos. De alguna manera, aun cuando escribo ficción, casi siempre tengo que hacer mucha investigación, buscar referencias, buscar autores, elementos históricos, literarios, de distintas fuentes, y creo que es la parte que más disfruto. Es porque, de alguna manera, a veces tengo que leer o releer alguna obra de ficción, a veces un texto histórico, a veces un texto sobre algún tema específico, y no solo es disfrutar la obra en sí o conocer la información que viene ahí, sino que en mi mente voy relacionando lo que estoy leyendo con la historia que estoy urdiendo, con otros elementos, otras fuentes, otras cosas, otras lecturas, otras investigaciones que he realizado. Se va armando el rompecabezas, se van conectando las cosas. Es como, al momento de crear una historia, es como si fuera un proceso de investigación de un suceso real en el cual un investigador va conectando la información, pero de alguna manera esta información se va conectando a través de la ficción y, de manera parecida como sucedería con una investigación histórica real, por poner un ejemplo. Sus obras llevan bastante investigación detrás de ellas. Así es, y en muchas ocasiones cuando utilizo elementos históricos o algún suceso que ha ocurrido o algún lugar, la historia ya está hecha a medias, porque además de la información que yo tenga, que es mi punto de partida, al momento de hacer este trabajo voy descubriendo de repente nuevos elementos, nuevos sucesos, información, historias mismas que ya están ahí. Es como encontrar algo que hubiera sabido que estaba ahí, pero no sabía que estaba ahí, pero que encaja perfectamente con lo que yo estaba haciendo. Es más de su agrado, leer o escribir, y el por qué. Eso es muy difícil. No Buena podría pregunta, decir, yo también. no podría decir que prefiero una, porque disfruto lo indecible de la lectura, de cualquier tema, sea un ensayo, sea historia, sea literatura, filosofía, cualquier tema lo disfruto, la lectura. Pero por otra parte, el proceso de escribir, yo diría que he pasado meses y meses sin escribir en algunos periodos, pero puedo decir que no me siento satisfecho, que me incomoda, que me siento mal, me siento inconforme, no puedo estar en paz, pero porque tengo esa necesidad de escribir, como que llena una necesidad que tengo, de manera que no solo lo disfruto, sino que me da paz mental. O sea, usted diría que necesita personalmente escribir como expresión creativa, o sea, no es tanto algo esporádico de cuando se siente inspirado. Es parte de usted. Así es. Y sin embargo, recientemente llegué a pasar un año en el cual no escribí ni siquiera 30 páginas. Y puedo decir que fue muy insatisfactorio. Okay. Sin embargo, las ideas estaban en mi mente a pesar de todo. Como usted menciona, leer es también de sus actividades pues predilectas, al igual que escribir. En este caso nos enfocamos en la lectura. ¿Tiene algún escritor favorito? También ahí es difícil decir uno solo. H.P. Lovecraft, Muy buena. Stephen King, Stephen King. H.P. Ramsey Lovecraft, Campbell. me gusta mucho Lovecraft.
muy buena lectura, muy buena lectura. Sin duda que realmente. sí. Lo que a veces algunos encuentran difícil con Lovecraft es su lenguaje algo rebuscado. Utiliza muchas hipérboles, muchos adjetivos. Él mismo llegó a decir, comparándose con Edgar Allan Poe, que Poe tenía la perfección y habilidad artística del lenguaje para expresar lo que hacía falta para una historia de terror, pero le faltaba la sensibilidad para ello. A fin de cuentas, Poe escribió terror, pero solo es una pequeña parte de su obra. En cambio, Lovecraft sentía que él sí tenía esa sensibilidad, pero se sentía él mismo demasiado torpe para poderla expresar. Sin embargo, yo creo que dentro de sus tropiezos logró ser un parteaguas porque mostró la dirección de cómo realizar esta escritura y en algunas de las historias sí lo consiguió. Los momentos en que utiliza esa adjetivación realmente son contados. Si vemos alguno de sus textos más breves, por ejemplo, uno de los más famosos, El intruso, que a veces lo traducen como El extraño, de Outsiders, es un texto muy breve, como de 4 o 5 páginas, y ese sí es muy, muy rebuscado. No sé por qué muchas veces lo incluyen en antologías y lo recomiendan para conocer al autor. Hay que recordar que es un texto de los primeros que escribió, cuando era más joven, cuando tenía menos experiencia, y es una invitación descarada del estilo de Poe. En cambio, en otras obras, su estilo es mucho más obvio, más sutil. El color que cayó del cielo, el horror de Dunwich. Su estilo no es tan difícil, no es tan pesado. Creo que hay que buscar, si queremos introducirnos a la lectura de Lovecraft, hay que buscar sus obras más extensas que dan y más de época posterior, que son las que lo hacen más accesible. Una vez que ya conocemos sus cualidades y también sus hábitos, ya es más fácil explorar el resto de su obra. Yo siento que para lo que él escribe Lovecraft debería ser como que le comuniques cosas que pueden aparecer a una persona que tenga cero contacto con él, porque si no, en momentos le puede parecer algo pesada la lectura y la podría dejar. Me parecería que como que le tendrías que ir hablando, no sé, por ejemplo, tal vez hacer hasta un poco de spoiler sobre, por ejemplo, Cthulhu o deidades que aparezcan, no sé. Me parece así como que buen gancho, pero bueno. Sí. Parece curioso que sus creaciones ya se volvieron más famosas que sus obras. Y hay muchos que las conocen sin saber, sin haberlo leído nunca. Hay un editor que se quejaba que una vez sí quiso hacer una antología de cuentos sobre Cthulhu y cuando menos un tercio de los cuentos que le mandaron estaban basados no en Lovecraft, sino en la versión de Cthulhu que apareció en la serie de South Park, en la caricatura. Sí, no, es algo que suele pasar mucho, ¿no? Que realmente una pequeña parte de algo destaca y sin embargo todo el proceso que hay detrás o los involucrados terminan en la sombra de todo eso. Así es. Una amiga me decía que recomendó un cuento de Lovecraft a alguien y el sujeto les reclamó porque ¿por qué no aparecía Cthulhu en ese cuento? Realmente aparece en 2 de sus obras, de todas las que escribió. No era el único tema que escribía. Sí, Pero claro, porque sí. Ven a Lovecraft como el tipo que escribió de Cthulhu y de los videos de Dross, porque también mucha gente lo conoce por él. Y cosas. Pero a ver, bueno, si me permite seguir con la siguiente pregunta. claro, ¿Usted tiene algún género narrativo predilecto para leer o escribir que le guste más? definitivamente el terror. Terror, Eso es lo que prefiero. sin duda alguna. Sí, O sea, tanto leer y escribir, diría usted. así es. Ambas cosas. También he escrito de otras cosas y leo de otras cosas, por supuesto. En particular los Claro. temas de neopaganismo. Pero vamos, eso más tiene que ver con más con mi visión del mundo y no es, digamos, un enfoque literario en particular el que tengo en ello. ¿Cree que sus escritores u obras favoritas han tenido un impacto directo en su estilo de escritura? Claro que sí. Una y otra vez, distintos autores que he leído
de los que más he leído, de una manera o de otra han tenido efecto. Apenas hace poco me estaba dando cuenta de uno de mis pocos intentos de escribir historieta. Es una historia de ciencia ficción que escribí para una revista llamada El Jardín de la Violencia, que editó Minerva Comics. Yo no me había dado cuenta de que está con enorme influencia de mi historieta de terror favorita, una historia de T. Casey Brennan que apareció en la revista Creepy, que se llama Un extraño en el infierno. Y aunque es una historia diferente, los personajes son muy similares. Y yo cuando le hice, yo no era muy consciente de ello. Y eso, después de 20 años me estoy dando cuenta de eso. Ahí es donde pude ver qué tan profundamente he sido influido por algunas de mis lecturas y se traduce a través de mí y se va reflejando en lo que yo mismo estoy imaginando y lo que yo mismo estoy haciendo. Sí, se podría decir que en ocasiones es incluso inconscientemente. Así es. No existe un solo tema del que no se haya escrito ya. Y si intentamos escribir algo de lo que no hemos leído, hasta corremos el riesgo de que vamos a estar inventando la rueda. Porque es mejor ver qué han escrito los otros acerca de ese tema para no repetir algo que ya hizo alguien más. O si lo hacemos de alguna manera, hacerlo de una manera distinta, darle otro giro. Sí, exacto. Muchas veces es más bien la ejecución, ¿no? La ejecución de un mismo tema es lo que puede hacer que un tema ya gastado vuelva a ganar interés. Eso también. Así es. Y para eso es esencial leer. Leer todo lo posible, mientras más mejor. Sí. Inevitablemente aparece por ahí, siempre me he encontrado uno que otro autor, o que dice ser autor, y que dice, yo nunca leo para no dejarme influenciar. Pues con eso más bien es una garantía de que no va a valer la pena leerlo. ¿Usted tiene algún tipo de narrador que le guste más utilizar en sus historias, ya sea el narrador omnisciente, el narrador que es el narrador protagónico o el narrador que es parte del mundo como personaje secundario? ¿Tiene alguno favorito? Bueno, en cierto modo me gusta más escribir en primera persona. Como que me siento más cómodo, pero depende de lo que requiera cada historia, porque hay historias en las que simplemente no va a funcionar eso. Pero sobre todo en historias más extensas o en novelas, yo trato de variar la voz narrativa, que alternar, que no solo tomar la perspectiva, por ejemplo, algunos textos narrados en tercera persona, así con un narrador omnisciente, otros en primera persona como si fuera un testimonio de alguien, parte de correspondencia o de un diario, un documento que alguien encuentra, que cambie la voz, que cambie el punto de vista, porque también al momento de leer algunos libros, yo he disfrutado cosas así, que vemos lo que está pensando una persona, otra persona. Y respecto a lo que mencionaba anteriormente, mucha gente opina que centrarse en un autor o en una obra determinada o un género determinado puede arruinar, entre comillas, el estilo de narración o considerarlo como una copia. ¿Por qué considera usted que esto es o no es cierto? Bueno, yo diría que tanto es como no es cierto. En general, yo creo que al escribir hay que pensar en contar una historia. No hace falta limitarse. El problema que hay realmente es que cuando alguien quiere centrarse exclusivamente en voy a hacer una historia de terror, puede excluir opciones o posibilidades que tiene una historia o acabar repitiendo cosas. Lo mismo pasa con la lectura. Si me gusta leer de terror, adelante, pero no es lo único que voy a leer, no es lo único que voy a hacer. Voy a conocer otros tipos de historias y de repente son libros o lecturas que no tienen nada que ver con el género, las que puedo utilizar para nutrir una historia de terror, porque estoy viendo en ella opciones que tal vez no se han utilizado habitualmente dentro de la literatura de terror, pero que de repente podrían tener nuevas posibilidades dentro de ella. Al momento de escribir una historia, no hace falta limitarse, hay que pensar qué es lo que necesita la historia, qué es lo que va a hacer la historia más vivida, más intensa.
pero tampoco significa que haya que eludir el género. Si una historia va a ser de terror, que lo sea, pero simplemente no forzarla a que lo sea. Algunas personas me han dicho en ocasiones que justamente que el centrarse en un género es limitante. Y me dicen que ellos prefieren no buscar libros de terror, sino buscar literatura en general, porque van a brevar de lo que sea y porque lo que quieren es una buena lectura, lo cual en teoría suena muy válido. Pero en la práctica, esas mismas personas son las que yo he visto que toman un libro y dicen, no, pero esto es ciencia ficción, esto no es lo mío. No, pero esto es terror, esto mejor no lo leo. Son justamente quienes no quieren limitarse a un género, quienes dicen que no hay que limitarse a él. Por lo cual ya a estas alturas ya me siento prácticamente convencido de que casi todos los que tienen ese argumento, lo que precisamente no les gusta el género que están cuestionando. Y por eso lo dicen. Esa es la impresión que tengo. ¿Tiene alguna recomendación para las nuevas personalidades que se quieran meter al ámbito de la escritura? La primera creo que ya la cubrimos, leer. Leer lo más diverso que pueda uno. Si uno quiere escribir de terror, de ciencia ficción, algo, por supuesto, leer todo lo que se pueda de estos géneros y en particular, leer lo que se está haciendo aquí, en nuestro país. No nada más leer a los extranjeros, también saber qué se está haciendo aquí. Porque aquí de repente se están tocando temas más cercanos a nosotros y si nosotros queremos tocarlos, podemos tomar ideas de qué están haciendo otros o también para no repetir lo que otros están haciendo o decir, no me gusta eso. Y también leer no solo de ese género, no limitarnos, leer también de otras cosas. No, si queremos leer la mayoría de un género, adelante, pero también diversidad, otros temas, otros autores, incluso no solo ficción, y fundamentar las cosas, no hacerlas gratuitas. Ese sería otro detalle, que es algo que sucede con mucha frecuencia. En mi caso, utilizo demasiado las referencias, el contexto social, histórico, geográfico, etcétera. Hay muchos autores que no necesitan casi nada de esto porque se enfocan más en los personajes o en escenarios totalmente creados literarios. Pero si se van a manejar elementos históricos, apegarnos a la historia. Si se va a modificar algo, adelantar un hecho histórico, cambiar un suceso, cambiar una situación, hacerlo fundamentado, hacerlo conscientemente, saber, esto voy a cambiar porque conviene a la historia y en mi versión va a ser así, aunque no haya sucedido así realmente. Y para que no sea por ignorancia, sino como una decisión racional, para que, para que no para que no se nos pueda acusar después simplemente de descuido. Pues es decir, tenemos un personaje que es un médico, no poner una barbaridad que un médico lo lee y dice, un médico jamás haría esto. Por ejemplo, usted, ¿cuándo diría que se adentró fuerte en el mundo de la literatura? ¿Qué edad, más o menos? Uy, pues desde edad muy temprana realmente. ¿Muy pequeño? Sí. Me enseñaron a leer desde los 4 años. Y de hecho fue mi bisabuela la que me enseñó. Utilizaba un método muy curioso de que jugábamos, tenía una bolsita de recortes de estambres y me dibujaba letras con ellas para enseñármelas. Y también me hacía dibujos de animales y cosas así. Fue una manera muy ingeniosa de hacerme aprender la escritura y la lectura muy pequeña. Mis primeros cuentos, por supuesto, eran cuentos infantiles, pero muy pronto empecé con la lectura. Yo no recuerdo la edad, pero desde los 6, 7 años. ¿Usted cuánto tiempo estuvo escribiendo de forma constante hasta que pudo publicar su primera obra? Hice mis primeros intentos a partir de los cuales no paré estando en la secundaria, cuando tenía 14, no, 15 años. Sí, alrededor de los 15 años hice mis primeros intentos. Y desde entonces seguí escribiendo constantemente. Los primeros, la verdad, eran pésimos, yo mismo lo reconozco,
Por supuesto, siempre pensamos que hicimos la gran obra maestra, pero qué bueno si hicimos un texto medianamente legible o entretenido, cuando menos dentro de Sando. Mi primera publicación fue alrededor del 1992, más o menos, cuando estaba en el taller de Fabiano Castañeda de la Universidad de Guadalajara. Entonces, unos 9 años habrá tardado en publicar su primera Sí, obra. fue como unos 10 años más o menos. Okay. Entonces, realmente sí, no es cosa de que escribes 2, 3 obras y ya la cuarta ya haces un nuevo bestseller, claro que no. Cuando escribimos la primera obra, siempre vamos a sentirnos muy satisfechos porque es el gran y vamos a sentirnos muy felices. Pero cuando uno va progresando, va adquiriendo más experiencia, va probando nuevas direcciones. Miramos atrás a esas primeras obras y hasta podemos decir, ay, ¿por qué publiqué esto? Nos puede Pero dar pena, ¿no? es necesario. Pero bueno, realmente, lo repito de nuevo, muchísimas, muchísimas gracias por aceptar de tan buena gana nuestra entrevista. Realmente es un honor que esté apoyando la literatura de nuestro país, que creo que hace mucha falta. Pero también hay cosas muy buenas, solo que la gente muchas veces no se da la oportunidad. Así es, no, pues al contrario, las agradezco mucho. Un gusto poder platicar con ustedes.